pustular y las vasculitis, ¿ya? Entonces, bueno, la manifestación clínica más importante de la hemorragia anular es la hemoptisis, ¿no? O sea, sospechas clínicamente que el paciente puede tener esta patología por la hemoptisis. Claro que hemoptisis entra una gran cantidad de factores como por ejemplo TNC o hemostasia, pero este grupo es también una de ellas que es dentro de las hemorragias alveolares la más frecuente es una de las más frecuentes es la Rupastro dentro de este grupo que es la sífilis aortal. Es una enfermedad autoinmunitaria donde se produce anticuerpos contra la membrana basal, y específicamente una estructura de la membrana basal es el dominio no colágeno de la cadena alfa del colágeno tipo 4. Específicamente a esa región del colágeno tipo 4 se dirige el anticuerpo. La enfermedad no solamente afecta el pulmón, sino también puede afectar al riñón. ¿Okay? Pero en este caso el pulmón es la más importante, digamos. Entonces vamos a ver varias características histológicas. Esto es secundario al anticuerpo que se ha adherido a la membrana basal. ¿Ya? Vamos a ver hemorragias dentro de los espacios alveolares, en nuestro caso el espacio está lleno de glóbulos rojos y también en el intestino. ¿Okay? Vamos a ver también necrosis de las paredes alveolares, ¿okay? Y vamos a ver esto, que son los macrófagos cargados con hemosiderina. En general, esta es la imagen histológica que de un paciente con síndrome de Bufast. Y si le hacen inmunofluorescencia, va a estar positivo de inmunofluorescencia a nivel de la membrana basal de los alveolos. Estos son los alveolos acá en la membrana. Cuando ya la enfermedad se hace un poco más crónica, se empieza a fibrosar el tracto de el parénquima, empiezan a haber hiperplasia de los linfocitos tipo 2 y la sangre que se había estaba dentro de las células se empieza a organizar, o sea, como que se empieza a fabricar. Y finalmente, las asociadas a vasculitis, específicamente la granulomatosis, la vasculitis, la granulomatosis y la poliarteritis. La característica es esta, la granulomatosis de Wellington. Se van a formar una gran cantidad de granulomas. Es por eso que los granulomas no son específicos de TBC. Los granulomas te producen una gran cantidad de enfermedades. No solamente la tuberculosis, los hongos, infecciosas, autoinmunes, primarias, cuerpos extraños, una gran cantidad de factores que pueden condicionar a la formación de granulomas. En este caso, esta vasculitis, la granulomatosis de Wellington, se va a presentar con granulomas, pero a diferencia de otras enfermedades granulomatosas, esta granulomatosis de Wellington va a producir granulomas mal formados, irregulares, En cambio, por ejemplo, la sarcoidosis que vimos en la clase pasada son granulomas bien formaditos, nódulos, circulitos, bordes bien formados. Y el componente del granuloma es parecido tenemos células gigantes multinucleadas, tipo lano, tipo cuerpo extraño, tipo metastasia. Hay varios tipos de células gigantes, ¿no? Las multinucleadas, las langas, las tipos de blasto, las cuerpo extraño, las pitón y una más célula. Entonces, y macrófagos espumosos, linfocitos, ¿okay? Lo que compone el linfocito. Bien, y finalmente vamos a hablar sobre las neoplasias. ¿Ya? Yo sé que el Robbins les ha dado una clasificación de las neoplasias, pero yo les voy a mostrar la última clasificación con la que se trabaja en el hospital, que es la clasificación de la... O sea, ¿quién le da el nombre, por lo menos a los tumores? ¿Quién le dice, no sé, que se llame adenocarcinoma o carcinoma famoso? La OMS. La OMS, la Organización Mundial de Salud, se encarga de ponerle nombre a los neoplasias, por lo menos a las neoplasias, y tal vez algunas enfermedades no neoplásicas. ¿Okay? Por lo tanto, la OMS cada cierto tiempo va cambiando la nomenclatura de las neoplasias y también la benigna. Esto en un sentido de que cada cierto tiempo empiezan a hacer nuevos estudios, en este caso moleculares,
que hace que algunas neoplasias ya no pertenezcan a un grupo, sino más bien o se creen un nuevo grupo o un nuevo tipo de neoplasia nacido con otro nombre, o más bien neoplasias que antes estaban separadas las unen en un solo grupo. Eso sucede por los estudios moleculares que están habiendo en gran cantidad de dispositivos. La última edición del libro de la OMS que habla de neoplasias del pulmón es la quinta edición y esa es la última que ha salido en el 2020. Es la última. Probablemente un par de años salga la sexta edición, pero por el momento tenemos la quinta. ¿Okay? Entonces, este es el grupo de la neoplasia. Por lo menos las que son el libro. Hay más, no hay muchos más, pero estas son las más importantes. Tenemos las epiteliales, tenemos las neuroendocrinas y tenemos las estomacas. Dentro de las epiteliales tenemos las precursoras, como que las que todavía no llegan a ser neoplasias malignas, pero están en esa transición de transformarse. Tenemos dos, que es la hiperplasia adenomatosa típica y el adenocarcinoma en sí. Son las precursoras. Lógicamente que primero es una hiperplasia adenomatosa típica, luego evoluciona a neoplasia maligna. Pero las dos entran en esta categoría. Luego tenemos los adenocarcinomas ya invasivos. Estas eran precursoras, todavía no invadían, estas ya son invasivas. Y de estas vamos a tener varios tipos, pero principalmente el adenocarcinoma mínimamente invasivo, el adenocarcinoma no mucinoso invasivo, el adenocarcinoma mucinoso invasivo y otro menos frecuente como el coloide, el focal, el tubo entérico y el NOS. Pero estos dos son los más frecuentes. Estos son adenocarcinomas. Luego tenemos dentro de los epiteliales tenemos también los de tipo escamoso, los carcinomas escamosos. Entonces los epiteliales tenemos dos tipos, adenocarcinoma y escamoso. Ya habíamos visto el grupo de los adenocarcinomas, sus precursores y sus invasivos. Y los escamosos también tienen precursores. ¿Cuál es? El carcinoma in situ y la displasia leve, moderada, severa. Y también esas son las precursoras antes de invadir. Lógicamente que primero es una displasia leve, luego es una displasia moderada, luego es una displasia severa y finalmente se transforma en un carcinoma in situ, pero aún todavía no invade, todavía es no invasivo. Y ya cuando invade tenemos varios tipos, no tenemos ya menos tipos, pero tenemos el queratinizante, el no queratinizante, o si no encaja ninguno de estos, el NOS. Ahora, luego tenemos dentro de los epiteliales los indiferenciados. Estos son a los que se conocen como carcinoma de células grandes. No sé si han escuchado, en los hospitales hay un clásico que dicen, el pulmón hay cuatro tipos de tumores. El adenocarcinoma, el epidermoide, las células grandes y las células pequeñas. Pero eso es muy general, realmente. O sea, eso no te dice nada. Tienes que saber la clasificación de forma correcta. El nombre de carcinoma de células grandes está correcto, pero realmente sería el nombre más adecuado sería carcinoma indiferenciado del pulmón, que su sobrenombre es carcinoma de células grandes. Hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura, porque ahora, esos son los epiteliales. Ahora vamos a ver los neuroendocrinos. En los neuroendocrinos tenemos precursores. Este es sumamente infrecuente, casi nunca se encuentra, que es la hiperplasia entre células neuroendocrinas y hepática difusa. Así se llama la patología. Este es un nombre. Y luego tenemos dos tipos principalmente. Los neuroendocrinos se dividen en dos tipos: los tumores neuroendocrinos y los carcinomas neuroendocrinos. Dentro de los carcinomas neuroendocrinos tenemos dos tipos: el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas y el carcinoma neuroendocrino de células grandes. No se confundan con el carcinoma de células grandes o con el carcinoma neuroendocrino de células grandes, son diferentes, a pesar de que ambos tienen el nombre de células grandes. Porque el carcinoma de células grandes entra dentro del grupo de los epiteliales. En cambio el carcinoma es como decir un carcinoma indiferenciado. En cambio el carcinoma neuroendocrino de células grandes entra en el grupo de los neuroendocrinos, son diferentes, a pesar de que son diferentes. Entonces cuando en los hospitales te dicen carcinoma de células grandes, ¿a cuál de los dos te refieres? Realmente se está refiriendo a eso. Yo sé que se está refiriendo a eso, pero este también es
Así que hay que tener un poco de cuidado. Y el carcinoma de células pequeñas. Clínicamente también, para hacerlo más sencillo, las neoplasias se dividen desde el punto de vista clínico en dos grupos, en los de células pequeñas y de células no pequeñas. El de células no pequeñas están todos esos de ahí. Y el de células pequeñas, el nombre correcto es carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, ¿ok? Está dentro del grupo de los neuroendocrinos. Entonces, ¿por qué lo dividen? ¿Por qué el carcinoma de células pequeñas tiene tanto poder para que su clasificación sea pequeña y no pequeña? Por la agresividad. El carcinoma de células pequeñas es sumamente agresivo. Tiene una muy baja sobrevida y el tratamiento es distinto a los otros carcinomas. También por eso el tratamiento. ¿Okay? Entonces, en cambio los otros, bueno, todos los tumores malignos no son agresivos, los pacientes tienen muy poca sobrevida. Pero dentro de ellos, el más agresivo de todos es el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas. ¿Okay? Más o menos. Entonces, ahora sí. Los carcinomas, que son las neoplasias malignas del epitelio, conforman el 95% de las neoplasias del pulmón. ¿Okay? El 5% restantes son de tipo no epiteliales. Esto no es tan correcto. No epiteliales, no es tan correcto. ¿Por qué? Porque el carcinoma, ahora si decíamos, dentro de los neuroendocrinos había carcinomas neuroendocrinos, la palabra carcinoma se le da al epitelio, ¿cierto? Por eso tiene dentro de los neuroendocrinos, ¿por qué tiene la palabra carcinoma? ¿Por qué? Porque la célula neuroendocrina es parte del epitelio, forma parte del epitelio. O sea, tú tienes acá el epitelio respiratorio, ¿se acuerdan? Epitelio, cilíndricos, células amplificados, ciliados. Tiene células calciformes, tiene células ciliadas, pero que también tiene células de reserva y también tiene células neuroendocrinas. Por lo tanto, en teoría, las células neuroendocrinas forman parte del epitelio. Por eso es que se denomina carcinomas. Pero cuando hablan del epitelio, hablan de otras células, de las de reserva. Yo sé que los nombres son bien complejos, a veces son pesados de entender. Yo para entender esto me he demorado bastante, o sea, ya cuando era residente, bien complejo de entender, porque bien complejo. Pulmón por lo menos es bien complejo, por las multiplicidades de criterios. ¿Okay? Pero en general, cuando lo entiendes, todo se hace sumamente sencillo. Ya vamos a ir por partes. El tumor benigno más frecuente es el amargoma. Entonces, ahora, dentro de todos estos, ¿cuál es el más frecuente? El más frecuente es el adenocarcinoma. Vamos a ver esto. Pulmoncito. Acá tenemos nuestro bronco. En los hospitales también le dice cuáles son los tumores periféricos y los centrales. A ver, ¿por qué la diferencia entre periféricos y centrales? Es una clasificación también muy ambigua, pero lo van a explicar. Los periféricos, los centrales le dicen centrales porque son los que nacen del bronquio, ¿cierto? Por eso le dicen centrales. ¿Qué neoplasia maligna nace en el bronquio? El escamoso. ¿Por qué? Por la metaplasia escamosa en el bronquio, neoplasia, carcinoma escamosa. Y el neuroendocrino, porque en el bronquio están las células neuroendocrinas. ¿Okay? Escamoso y neuroendocrino. ¿Okay? ¿A qué me refiero con eso? Células pequeñas, ¿cierto? Porque células pequeñas es un carcinoma neuroendocrino. ¿Cuáles son los periféricos? Los que se forman en la periferia del parénquima pulmonar son los adenocarcinomas y vulgarmente hablando el carcinoma de células pequeñas. Esos son los periféricos. Y en general estos cuatro neoplasias son las más frecuentes en el pulmón. ¿Por qué los periféricos? ¿Por qué el adenocarcinoma se forma en la periferia? Porque ya lo habíamos dicho en la clase pasada. ¿Quién se encarga de renovar el epitelio alveolar? Es el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 es el que muta y es el que al mutarse se transforma malignamente en el adenocarcinoma. Por lo tanto, el adenocarcinoma pulmón es una neoplasia maligna de neumocito tipo 2, vulgarmente hablando. Y el carcinoma es una grande porque es periférico, porque normalmente se piensa que los adenocarcinomas, cuando siguen mutando, se hacen indiferenciados. Y el carcinoma indiferenciado del pulmón se le conoce como carcinoma.
como que la transición de un adenocarcinoma a una transición indiferenciada. Ahí tienen sus cuatro neoplasias más frecuentes, periféricos y centrales. Pero esto, cuando lo ves en la realidad, no se cumple siempre. Hay carcinomas escamosos que son periféricos y hay adenocarcinomas que tranquilamente son centrales. Así que, pero eso es lo que les enseño, lo que enseño. Creo que ya he cambiado. Y yo como poquito. Pero ya cuando lees te das cuenta que las cosas no son tan así. Bueno, es que también antiguamente la medicina era experiencia, no era basada en evidencia. Ahora ya como es basada en evidencia ya todo más complejo. ¿Ya? Ahora, de todos esos cuatro, ¿cuáles son los más frecuentes? Es el adenocarcinoma. Vamos a hablar específicamente de él, ya no te resta